Hay mucho debate político, hay mucha guerra, pero también hay muchas acusaciones y señalamientos entre los candidatos presidenciales sobre qué tipo de economía tendrían para México en caso de que ganara las elecciones. Entonces usted escucha, por ejemplo, que López Obrador puede estatizar, nacionalizar, acabar con la propiedad privada, expropiar, llevar el dólar a 50. Y usted escucha que Ricardo Anaya, que tendría que ser cercano a los empresarios por el origen del PAN, pues ahora ya anda repartiendo dinero y no hay dinero que alcance, y entonces ya parece populista también, y esto va a generar mayores tasas de interés y por tanto más inflación y más deuda para el país. Y usted escucha que José Antonio Meade, pues sí que mucha experiencia en el tiempo, pero implica que se mantenga un bajo crecimiento económico, que los privilegiados sean los de siempre, que además se mantengan los niveles rampantes de corrupción. Y en eso anda la guerra económica. Así que hoy en Despierta hemos convocado a 3 de los representantes especializados en asuntos económicos de los aspirantes a la presidencia de la República. Muchas gracias, Salomón Chertorivsky. Carlos, muchas gracias por la invitación. Del equipo de Ricardo Anaya, muchísimas gracias por estar aquí. Luis Madrazo, quien es parte del equipo económico de José Antonio Meade. Carlos. Gracias Salomón. por estar aquí. Claro. Y gracias, Gerardo Esquivel, quien es parte del equipo de Andrés Manuel López Gracias, Obrador. Carlos. Buenos días. Gracias y muy buenos días por estar aquí. ¿Qué representan los otros proyectos y por qué sí el de Ricardo Anaya? Salomón. Mira, Ricardo Anaya tiene muy claro qué es lo que se tiene que cambiar. Este país no crece lo suficiente y sabemos lo que hay que hacer para crecer. Y segundo, lo poquito que crecemos se distribuye cada vez de manera más inequitativa. Generamos riqueza, pero seguimos con el mismo número de pobres de hace 3 décadas y lo que es todavía más doloroso, 10 millones de personas, Carlos, no pueden ni siquiera asegurar sus alimentos todos los días. Necesitamos no un cambio de modelo en abstracto, sino algunas de las piezas del mismo las debemos de ajustar para que crezcamos y ese crecimiento se reparta de forma más equitativa. Luis Madrazo, ¿cómo lo ven del lado de Meade? Mira, Carlos, nosotros estamos seguros que México ha avanzado mucho. Tenemos que los 3 candidatos proponen ser responsables, pero si ves los detalles, el único realmente responsable es José Antonio Meade. Pero no nos podemos quedar nada más en la responsabilidad y asegurar el futuro de nuestros hijos. Tenemos que dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que le falta a la economía? Es un tema de inclusión. Es un tema de inclusión y por eso el primer punto son las mujeres. ¿Cómo lograr incorporar a las mujeres, empoderarlas económicamente? Tenemos que dar también, por supuesto, educación. Tenemos que acabar con la pobreza extrema de los niños, tenemos que incluir a los jóvenes, ese es el segundo momento de la vida que más impacto tiene en nuestro desarrollo, al momento que entras al mercado laboral. Por supuesto, la seguridad integral, y yo te diría la propuesta más innovadora de José Antonio Meade, que se opone directamente a lo que están diciendo los otros candidatos y que los hace irresponsables y haría que cayéramos en una crisis muy rápidamente, es el programa Avanzar Contigo. ¿De qué se trata? De salir con todos los mexicanos y preguntarles qué es lo que necesitas. Cada quien conoce sus necesidades mejor que nadie. José Antonio Meade lo considera su primera prioridad. Hoy la tecnología lo permite. Eso nos va a permitir ser más cercanos a la gente, que haya una cercanía entre la gente y el gobierno y que seamos más eficientes y más transparentes en el gasto. Eso es Avanzar Contigo. Gerardo Esquivel, de lado de López Obrador. Sí, en las últimas 3 décadas, en las últimas 5 administraciones que han gobernado el país, 3 del PRI, 2 del PAN, lo que hemos tenido es un crecimiento muy mediocre, menos del 1% per cápita por año es lo que hemos crecido. La pobreza hoy en día es prácticamente la misma que era en 1992, que es el primer año para el cual tenemos cifras oficiales. La desigualdad ha crecido, como ya también se mencionó. Todo eso me parece que es el resultado de una serie de políticas económicas que implementaron estos gobiernos que creo que necesitan una revisión, pero una revisión efectivamente con responsabilidad. Lo que está planteando López Obrador es hacer un reajuste en las prioridades del gasto público, fundamentalmente, preservar los balances macroeconómicos, respetar la integridad del Banco Central, la autonomía del Banco Central y al mismo tiempo poder dedicar más recursos, ahorrar en ciertas partes para poder destinarlo a lo que consideramos más importante, que es mayor inversión en infraestructura pública, un par de programas sociales muy específicamente diseñados para ciertos segmentos de la población, muy transparentes, no discrecionales, no populistas, que puedan ser perfectamente financiables, y una parte de la reducción del déficit fiscal, porque recordemos que en los últimos años la deuda pública creció como porcentaje del PIB de más o menos en 13 puntos porcentuales, de 38 a 51% en esta administración. Salomón Chertorivsky. Coincidimos, lo que necesitamos es avanzar en este tema del crecimiento económico. Mira, Carlos, necesitamos volver a invertir en infraestructura pública.
la infraestructura, la inversión que haga el gobierno es insustituible y empuja a la inversión privada. Ricardo Anaya ha propuesto el alcanzar nuevamente por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto de inversión pública, puertos, aeropuertos, agua. Segundo, necesitamos entender que en nuestro país, aquel que trabaja en el mercado formal no necesariamente puede tener una vida con dignidad. El primer acto de gobierno de Ricardo Anaya va a ser convocar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para incrementar el salario el 1 de diciembre del 2018 para que por lo menos alcance la canasta alimentaria. Es decir, lo único que estamos diciendo en ese momento es que aquel que trabaje su salario le alcance para comer, para poder llegar en el mediano plazo a un salario mínimo que permita una vida con dignidad, es decir, no ser pobre. Uno de los señalamientos que tiene Ricardo Anaya es decir, a ver, se supone que este hombre viene del PAN, viene del libre mercado y lo último que ha hecho es andar lanzando medidas populistas mientras critica el populismo y le dicen, ahí anda regalando dinero con esto de la pensión universal, dinero para todo mundo, subiendo de golpe el salario mínimo y esas son cosas que van a generar inflación, que van a generar deuda, que van a generar inestabilidad económica al final. A cada una de esas cuestionamientos se ha dado una respuesta puntual, seria, basada en evidencia. Estas coaliciones lo que tienen es la gran fortuna de poder combinar diferencias que parecían ideológicas para poner en el centro las medidas que pueden verdaderamente llevarnos a un mejor estadio. Esto no es nuevo, esto se logró para el primer gobierno de coalición de Angela Merkel, en donde parecía una locura que el Partido Socialdemócrata y el Demócrata Cristiano se juntaran con ideologías diferentes. Y fíjate, Carlos, en Alemania en 2014 fue la primera vez que hubo un salario mínimo derivado de estos grandes acuerdos. México necesita un consenso y eso es lo que representa Ricardo Anaya. Mira, Carlos, de las propuestas de Ricardo Anaya solo hay que decir una cosa. Son efectivamente más irresponsables que las de Andrés Manuel López Obrador. Los números no dan, les falta un 0 para cuadrar su presupuesto. Vamos a contrastar con el modelo que tiene López Obrador. ¿Qué definimos que era lo necesario? Era la inclusión y el Estado de Derecho. En todos los temas hay que seguir avanzando, hay que tener un buen diagnóstico y construir sobre lo que sí funciona y cambiar lo que no funciona. En todos los temas, primero que nada, nuevo modelo educativo. Ha habido mejoras muy importantes para poner a los mejores maestros frente a nuestros hijos. ¿Qué dice López Obrador? Regresemos al pasado, una alianza con la maestra Elvester y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la violencia política. ¿Qué dice José Antonio Meade? Vamos para adelante, dándole escuelas de tiempo completo a nuestros hijos, dándoles guarderías de tiempo completo, 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo. En el aeropuerto pasa lo mismo. Vamos para adelante construyendo infraestructura. López Obrador dice no al aeropuerto, aunque se pierdan 500,000 empleos. Lo mismo lo podemos decir en materia de salud. José Antonio Meade dice, vamos a darle una salud con hospitales al 100 a todos los mexicanos. ¿Qué dice López Obrador? Vamos a eliminar el seguro popular. Y la peor de todas, la que realmente le duele más a los mexicanos, porque está abajo de cualquier propuesta económica, es darle seguridad a la gente. José Antonio Meade dice, vamos a proteger a la gente. La responsabilidad de cuidar a los mexicanos está en el Estado mexicano. Si necesitamos hacer uso de las Fuerzas Armadas, correcto. Después acabemos con la impunidad. ¿Qué dice López Obrador? Acabemos disolviendo el ejército y haciendo una alianza con el crimen organizado. Para adelante con José Antonio Meade y la verdad, para atrás con Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Esquivel. Bueno, es muy interesante las propuestas que hace José Antonio Meade. Lo sorprendente es que habiendo sido tantos años secretario de Estado en distintas ramas, no necesariamente haya logrado hacer lo que propone ahora hacer como candidato, por una parte. Y por otro lado, me parece que al final de cuentas no se va al corazón de los problemas, que es ¿qué va a ser distinto Meade? Eso nunca nos han dicho. Lo que proponen es seguir haciendo lo mismo y hacer lo mismo simplemente va a generar los mismos resultados, que son lo que ya sabemos. Ahora, nada más para precisar lo que decía Luis respecto a las propuestas de López Obrador en distintas áreas. En el caso de la reforma educativa, no es echar atrás completamente la reforma educativa, se ha dicho reiteradamente. Parte de la reforma educativa tiene componentes muy importantes, por ejemplo, la recuperación del Estado, de la gestión administrativa de las plazas, los exámenes de evaluación de entrada de admisión a los nuevos profesores, nos parece algo perfectamente razonable. Lo que estamos en contra es de la ley del servicio profesional docente, que lo que se ha dedicado es a estigmatizar a los profesores y atribuirles a ellos el resultado educativo, cuando en realidad es un resultado de muchos otros factores, incluyendo, por cierto, la extendida pobreza y desigualdad en ciertas áreas del país. Entonces, no se puede pensar que todos los resultados de los exámenes educativos, donde se les pretende evaluar a los maestros con un mismo estándar, pues pueda ser la forma correcta de evaluar el desempeño de los estudiantes cuando están en
condiciones tan disímiles. Mira, a mí me parece de verdad muy sintomático cuando Luis dice las políticas dan risa. Luis, la pobreza no es de risa, la desigualdad en este país no es de risa. Creo que tendrías que creo que tendrías que tener la seriedad para poder discutir en sus términos las cosas. Proponer que mexicano que trabaje pueda tener un salario digno para poder vivir es lo mínimo que podríamos estar esperando. Luis, en lugar de risa, de verdad deberías de poder proponer y contrastar. No estar en adjetivos. Nos invitaron porque la gente quiere escuchar cómo vamos a estar mejor. Vamos a proponer. Mira, yo creo que exactamente es lo que quiere la gente. ¿Cómo vamos a estar mejor? Todo el mundo habla de eficiencia en el gasto. Y todos lo dicen con palabras mágicas. La verdad, la peor manera de tener eficiencia en el gasto es dejar de focalizar el gasto, que es lo que propone Ricardo Anaya. Por eso digo que da risa su propuesta. Los problemas, lo que nos dan son preocupación. ¿Cómo busca resolverlos José Antonio Meade? Avanzar contigo. Es acercarse a la gente, preguntarle cuáles son sus metas, respetar al individuo y sus necesidades. ¿Cuáles son sus metas y cómo quieren salir adelante? Con su esfuerzo, pero sí con un apoyo del Estado concreto. Antes eso no se podía. Vamos a hacer uso de las nuevas tecnologías, vamos a apoyar a los mexicanos para que cada quien en sus necesidades específicas reciba el apoyo que realmente necesita, que no sea el gobierno ofreciéndole programas de gobierno que no necesitan, que no le demos dinero al que no lo necesita, como con la propuesta del ingreso universal de Salomón. Eso no lleva ni a la transparencia ni la eficiencia en el gasto y no va a permitir que los mexicanos salgan adelante. Al contrario, pone en riesgo la estabilidad. Una de las cosas que se ha señalado de López Obrador, particularmente recientemente, es la mala señal que estaría enviando a los mercados financieros internacionales y cómo la podrían agarrar contra México, cancelando contratos de la reforma educativa, frenando las obras del aeropuerto y planteando este tema de controlar los precios, subsidiar los precios de los combustibles y de los granos. ¿Qué responden ustedes frente a esos cuestionamientos de que no hay dinero que alcance para algo así? Bueno, lo primero que diría es que no es correcto que el sector financiero esté recibiendo mal las propuestas de López Obrador. De hecho, digo, no tengo que decir yo mi opinión, basta citar un artículo de Jorge Castañeda, que es el coordinador estratégico de la campaña de Ricardo Anaya, que lo escribió en un artículo recientemente donde él decía que ahí fue a Nueva York, él reside en Nueva York y hablaba con los analistas financieros y les contaba de los problemas que podría generar López Obrador y se dio cuenta que ese recurso simplemente no estaba funcionando y decía en su artículo que reconocía la labor que se estaba haciendo en términos de mandar señales de tranquilidad a los mercados y hay reportes que van en esa dirección, o sea que no es necesariamente una preocupación. Hay, eso sí, un planteamiento muy concreto en ciertos temas, por ejemplo, de la revisión de los contratos de la reforma energética, la revisión de todo el proceso de la construcción del aeropuerto, por una razón muy simple, que es la preocupación con los temas de transparencia y corrupción que han sido característicos de esta administración. No es un capricho, es simplemente que hay evidencia en esa dirección. Los reportes de la Auditoría Superior de la Federación ya señalan problemas en la construcción, ya no digamos del aeropuerto, de la barda perimetral del aeropuerto, donde ya hay empresas fantasma que fueron contratadas, recursos que no aparecen. En fin, no es una cuestión simplemente, es una cuestión de hecho incluso que puede dar certidumbre a los inversionistas, que puedan saber que van a venir a competir, por ejemplo, en la reforma energética en igualdad de condiciones, que no va a haber preferencias para empresas vinculadas a políticos en México, por ejemplo. Todo eso me parece que al final es dar certidumbre al sector privado. Mira, a mí lo que me sorprende en la propuesta del aeropuerto y en la discusión del aeropuerto es que nunca ponen a las personas en el centro. De lo que estamos hablando, sí, es de la necesidad que tiene el país de un gran aeropuerto que conecte a la zona metropolitana mejor con el mundo, la carga, pero también de lo que estamos hablando, yo diría centralmente, en que el aeropuerto actual de la Ciudad de México se tiene que mudar. El aeropuerto de la Ciudad de México ha sido un factor de empobrecimiento, es un riesgo para quienes allá habitan. Si tú vives con un aparatote a 100 metros de tu cabeza cada minuto, es un riesgo para tu salud. El aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que ir y ese tema, eso que representa cerca de 5 millones de personas viviendo en uno de los espacios con mayor pobreza de la zona metropolitana, es algo que no ponen en el centro en esta discusión y ahí me parece que es verdaderamente preocupante, insisto, que las personas no estén en el centro de las discusiones. La discusión sobre el aeropuerto refleja exactamente lo que está pasando en esta campaña.
López Obrador se equivoca en su posicionamiento y luego tenemos que venir a discutir con Gerardo posiciones distintas porque se contradicen sus asesores y López Obrador quieren dorar la píldora de las cosas que ha dicho López Obrador. El aeropuerto se necesita ir para adelante, revisar los contratos, combatir la corrupción, por supuesto, pero lo que ha puesto López Obrador sobre la mesa es cancelar el aeropuerto. Está en la página 36 de su libro. Quiere cancelar la obra y llevárselo a Santa Lucía. Por eso, todos los gremios, todos los colegios, el ingeniero Slim, antes aliado de López Obrador, están en contra de su posición. López Obrador está equivocado en esa posición y tiene razón Salomón. Se trata de ver cómo beneficia esto a la gente, cómo beneficia a todo el país. López Obrador toma esta posición no por ocurrencia, por lucro político. Quiere dividir al país, quiere dividir a la ciudad del país, quiere dividir a los que usan avión de los que no usan avión. Este aeropuerto se necesita, en primer lugar, para conectar a las ciudades pequeñas de todo el país, que necesitan que llegue el turismo y llegue la inversión. Y si se separa el aeropuerto en internacional y en vuelos locales, ellos quedan desconectados. Sube los costos de todos los vuelos en el país al operar dos aeropuertos. Además, desconecta a la Ciudad de México, nos va a dejar a la saga de otras grandes capitales. Y quizás la más importante es que ese predio hay que liberarlo, porque va a tener un impacto en el desarrollo del oriente de la ciudad, la creación de más de 500,000 empleos, Gerardo. Están jugando, y no solo jugando con palabras, sino activamente buscando sabotear. Hicieron declaraciones y metieron demandas mediáticas el día anterior de la colocación. Hay que recordar que el aeropuerto se está financiando con recursos privados. López Obrador y Gerardo Esquivel están pasando de las malas ideas al sabotaje económico para lucrar políticamente. Eso sí es muy grave. Bueno, yo creo que lo que plantea Luis es completamente equivocado en muchas dimensiones. De hecho, voy a mencionar solo algunas de ellas. Por ejemplo, no es necesariamente cierto, y me preocupa mucho además que se plantee el tema del aeropuerto, y me parece de hecho una falta de respeto para el resto del país, que se plantee como el tema crucial casi del desarrollo económico del país. ¿Quieres dividir al país y la ciudad? No, simplemente estoy planteando lucro una cosa, político. Por una razón. Yo te dejé hablar, déjame terminar. Porque me parece que es plantear justo enfatizar una cosa que no les gusta, por alguna razón muy particular. No sabemos cuál es esa razón, tiene que ver además no solo con el desarrollo de una zona del país, sino con todos los territorios adyacentes, que es una cosa que tendría que terminar de investigarse, porque ahí puede haber información interesante respecto a los procesos en donde quién se está beneficiando política y económicamente de esto. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que el aeropuerto es importante, pero no ha habido una contradicción en lo que se está planteando. Lo que ha planteado López Obrador, y lo fue a decir ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, fue plantear la posibilidad de que se crease una comisión de discusión técnica con 5 representantes del gobierno, 5 representantes del sector privado y 5 técnicos independientes, que se pudiese discutir efectivamente las alternativas. Es decir, no es de entrada que se cancele el aeropuerto. El aeropuerto eso dice el libro, Gerardo. No, pero te estoy diciendo lo que dice López Obrador, no le dores la píldora. Déjame terminar. Lo que dice el libro es una cosa, el libro se publicó en el 2017, el proyecto de nación se publicó a principios de este año, y lo que dijo López Obrador hace 3 semanas en este foro muy importante con el sector privado, donde estaba el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, fue: creemos este comité, que se discuta técnicamente y que se valore en toda su dimensión económica, financiera, medioambiental, de impacto regional, etcétera, si esa es o no la mejor alternativa. Creo que, ¿por qué estaríamos no dispuestos a discutir alternativas? ¿Por qué casarnos con una propuesta que está costando 250,000 millones de pesos, que va a pagar en buena parte todo el país, para una ciudad específicamente, para beneficio de los pocos que también desafortunadamente tienen acceso a viajar en avión, efectivamente, y no es crear la división, existe la división, y eso creo que es importante reconocerlo, desafortunadamente. Entonces tenemos que replantear el tema del aeropuerto y discutirlo seriamente, técnicamente, económicamente. Yo quiero regresar al tema de la desigualdad, porque creo que debe de ser el punto de partida de hacia dónde en la economía. Mientras no logramos que esta economía crezca y que lo que crezcamos se reparta de manera digna, vamos a estar perdidos. Creo que ese tendría que ser el centro de la discusión, de cómo contrastamos las ideas. Y para nosotros, y por eso quiero insistir, Ricardo Anaya lo que propone es una nueva política salarial para que aquel que trabaje pueda vivir con dignidad. Empecemos con esa discusión. ¿Cómo proponen los candidatos que debemos de recuperar el ingreso de los mexicanos, que en una década no ha aumentado? En los últimos 30 años de nuestro país, lo que ganaba una persona promedio mensual es prácticamente lo mismo que gana hoy. Una generación perdida
en materia de ingreso, es una generación que no tiene la mayor esperanza para su futuro. Necesitamos volver a generar esperanza a partir de entender que la mejor política social es la política económica, específicamente la política salarial. ¿Qué hay de los señalamientos de que una economía con MIT mantendría estos altos niveles de corrupción, el estancamiento por décadas que se señalaba, los privilegios a unos cuantos? ¿Qué responden ustedes? Mira, yo creo que con José Antonio Meade tendremos crecimiento económico que ya ha venido acelerando. El crecimiento de la economía no petrolera está arriba del 3,5% desde que se aprobaron las reformas estructurales. Con una política de inclusión seria, nada más el tema de guarderías de tiempo completo se puede incrementar medio punto adicional cada año. Para hechos, el crecimiento del salario mínimo real en esta administración, donde José Antonio Meade fue secretario de Hacienda, fue 25 veces más grande en términos reales que en las dos administraciones anteriores juntas. La deuda, a pesar de pública, gracias al debate que hemos dado entre otros. Bueno, la deuda pública cayó con José Antonio Meade por primera vez en 10 años y hubo por primera vez superávit primario. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Darle a la gente los apoyos que necesita y tener una política pública que haga sentido. Volvamos al aeropuerto. Déjame terminar. Darle los apoyos. Vamos a acabar de hablar del aeropuerto porque es emblemático de la falta de seriedad en el debate. Lo que propone Gerardo está fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de forma. Durante 25 años, dos administraciones, sector público, sector académico, se discutió dónde hacer el aeropuerto. Hay consenso universal. Esa excusa de que vamos a tener una mesa, que ya la leyó claramente el sector privado, se dio cuenta que no escuchan, se dio cuenta que tú dices una cosa y López Obrador otra, se dio cuenta que no hay seriedad en la discusión, que es con afán de lucro político. No te aguantaste en tratar de señalar diferencias entre la ciudad y el país, entre los que usan avión y no existen. Pero lo que no se vale es, en lugar de paliar esas necesidades, en lugar de paliar esas diferencias, lucrar con ellas, dividir al país. Dividiendo al país, vamos a ir para atrás, uniendo al país alrededor de propuestas serias. En el caso del aeropuerto es obvia, hay un consenso amplísimo de todo el mundo que se necesita y lo que hacen es irresponsable. Ponen en duda las inversiones, lastiman la certidumbre, eso va a costar empleos. Hoy 40,000 empleos de la gente que trabaja en el aeropuerto. Cada vez que dices las tonterías que dicen, pones en riesgo 40,000 empleos, pones en riesgo 450,000 empleos indirectos en el redesarrollo del nuevo aeropuerto. Eso no se vale. Esa irresponsabilidad la tienen también en materia educativa. Yo estuve el sábado pasado cuando llegaron a aventarnos piedras. ¿Qué reflejan las pedradas de la CENTE? La CENTE y Morena. Al día siguiente se echaban la culpa entre ellos de quién fue el que aventó las piedras, Morena o la CENTE. Refleja un modelo corporativo de violencia política que servía antes, donde los maestros se les promovía por ir a esas manifestaciones, por ver quién aventaba más pedradas. Eso es lo que representa López Obrador, aunque aquí vengas, Gerardo, a decir cosas distintas y explicar lo que quiso decir López Obrador en su libro. Todo el mundo sabe que lo que pasó en Oaxaca fue provocado por el gobierno del PRI, por cierto. Hay fotos, de hecho, de quién estuvo participando en esos eventos. Pero yo estuve ahí, Gerardo, a mí me aventaron las piedras. Pero, dile a tus colegas del PRI. Pero el tema me parece interesante volver. Luis habla muchas estimaciones, 500,000 empleos, no sé cuánto se va a crear, cuánto se va a perder. Luis es el autor de las estimaciones de crecimiento supuestamente atribuibles a las reformas estructurales. En las estimaciones que plantearon cuando se dijo en los criterios generales de política económica, se hizo un escenario con reformas y sin reformas. Según esas estimaciones, sin reformas íbamos a estar creciendo al 3%. Mentira. Yo llegué después de esas estimaciones, 2 años después, y mientras yo estuve ahí, se cumplieron las estimaciones de crecimiento, pero nunca, y el año pasado crecimos más de lo estimado. Déjame terminar. Pero se planteó que íbamos a crecer sin reformas al 3%, cosa que tampoco hemos logrado, y con reformas se hablaba que en estos momentos estaríamos creciendo por encima del 5%. Son estimaciones que se hacen así sobre la mesa, sin ningún sustento estadístico, y se habla de la generación de empleos, de la pérdida de aquí y de allá. Pues estamos viendo lo que pasó con las reformas, que no se cumplió esa estimación. Y sobre el tema del aeropuerto regresemos. Insisto, me parece muy preocupante para todos los que nos están viendo fuera de la Ciudad de México, que no va a tener un impacto significativo en su vida, que estemos discutiendo una cosa. ¿De verdad crees que no va a tener un impacto en Puerto Escondido, en Minatitlán, en Saltillo? ¿No entiendes lo que es un aeropuerto internacional? Tenemos un aeropuerto internacional, en todo caso pensemos en cómo mejorar la infraestructura en todo el país. Y cuando tú dices, no dividamos al país, bueno, el país está dividido en muchas dimensiones. La desigualdad regional es la más importante y es donde nosotros tenemos una propuesta muy clara y muy concreta de que parte de este problema de la desigualdad muy importante que a nosotros nos preocupa de manera significativa sea reduciendo las desigualdades regionales. Nosotros tenemos una propuesta muy clara y muy concreta, desarrollo de infraestructura pública junto con el sector privado en toda la zona sur-sureste del país para reducir la enorme brecha de desarrollo que existe entre los estados del sur-sureste del país, donde 5 estados concentran el 60% de la población en pobreza extrema, que se separe esa brecha con la del resto del país, porque no podemos seguir teniendo estos dos Méxicos que desafortunadamente generan esta desigualdad y esta pobreza exacerbada particularmente en el sur. Para poder lograr una mayor
igualdad entre las diferentes regiones, necesitamos inversión pública. La inversión pública es insustituible y la inversión pública empujará la inversión privada. Y necesitamos también facilitar y dar certeza jurídica a la inversión privada. Nosotros hemos propuesto, Ricardo lo ha dicho con toda precisión, la creación de un ombudsman de la inversión, es decir, una agencia del gobierno dedicada a tirar cualquier barrera que exista para que la inversión privada pueda llegar. Nosotros consideramos que con la inversión pública llegando al 5% del Producto Interno Bruto y la inversión privada facilitándola y acelerándola, podemos llegar más o menos al 25% del Producto Interno Bruto de inversión combinada y eso nos llevará tal vez a 1,5 puntos más de crecimiento. Ese es real, esa es concreta, debemos de empezar a avanzar en estas propuestas. Pues la verdad es que cuando diseñamos esta mesa en el equipo pensamos que a lo mejor iba a ser un poco técnica, a lo mejor un poco aburrida y áspera para la gente. No lo ha resultado. ¿Me permite volverles a invitar? Por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y podríamos, Carlos, tal vez tener un consenso, porque creo que el salario mínimo estamos de acuerdo. Tal vez nosotros estamos de acuerdo. Podríamos estar de acuerdo en que, creo que es urgente la discusión del salario mínimo. Subámoslo ya. Bueno, y Carlos, te agradezco mucho la oportunidad. Me faltó un turno para responder algunas imprecisiones de los compañeros. Lo haremos con mucho gusto, porque lo que importa aquí es ver cómo avanzamos juntos, dejar atrás la división política, ver los consensos que sí tenemos y también cómo comportarnos responsablemente para que los mexicanos cumplan sus metas y salgan adelante. Gracias a los Con tres. mucho gusto, Juan. Muchísimas gracias.